Hola Virgo, ¿cómo están? Bienvenidos a esta lectura. Te saluda J y estás aquí en mi canal J Tarot. Vamos a ver esta semana cuál es el arcángel que te defiende y cuál es el mensaje que tiene para ti. Te sale el arcángel Ariel, te da el número de la suerte, el número 7. El color que te da es el color rosado. Y te dice que tú has invertido de una manera inteligente en tu paciencia, en las cosas que has estado esperando, en ti. Y que esos resultados muy pronto se van a hacer realidad en tu vida. Te habla también para que tengas paciencia con respecto a la cosecha, que todo va a llegar a su debido tiempo, el tiempo divino, que tienes que utilizar esta semana y las semanas que vienen también para revisar tu progreso, para hacer planes para tu nuevo proyecto en el futuro también. Y el espíritu animal que te acompaña, vamos a ver qué mensaje tiene. ¡Wow! Sale para ti el cisne. Y mira, también tiene ese colorcito rosado, marcándolo muy fuerte para ti. Te da el número de la suerte, el 60 o el 06. Y te habla de que es el momento para dar un salto a profundidad en tu vida, para dar un cambio también con respecto a tu imagen, si no te sientes al 100%. Esto podría hablarte de que hay energías donde se despiertan cambios en forma de vestir, cambios en tu alimentación, una semana donde te vas a estar convirtiendo en ese cisne o vas a estar finalmente aceptando el cisne que llevas por dentro y la parte externa tuya va a alinearse con tu hermosura interna durante esta semana. Esta lectura aplica para tu signo solar, tu signo ascendente y tu signo lunar también. Es una lectura extendida, es bastante larga, así que te invito a que la veas hasta el final. Toma lo que resuena contigo y lo que no, simplemente entonces deséchalo. Vamos a ver las energías con estas cartas del tarot de Osho que vienen para ti para esta semana o un poquito más adelante se puede extender. Mira, qué maravilla, tienes la carta de Somos el Mundo. Uy, la carta de la creatividad, Virgo. ¡Ah! Y la carta de la abundancia. Pero qué maravilla. El mensaje que yo recibo para ti con la carta de Somos el Mundo es que tú vas a estar despertando dentro de ti, dentro de tu alma, una gran conexión como por la naturaleza, por el mundo. Vas a estar despertando también algún tipo de energía donde vas a formar parte de un grupo activista, donde tal vez estás protegiendo la capa de ozono, quieres proteger a los animales. Hay esa energía donde esa transformación también espiritual puede ser con respecto a una pasión que tenga que ver con un tipo de organización no gubernamental, tal vez ayudas a personas maltratadas, ayudas a personas de la calle, donde se ve como esa energía de dar, de ayudar. Podría también indicarte de que tú eres quien podrías estar recibiendo esta ayuda de parte del universo, de parte de tu gobierno, de parte de personas a tu alrededor, que vas a tener como un fuerte grupo de apoyo. Un grupo de apoyo que te va a permitir sentirte de que puedes tomar riesgos, cometer errores y que siempre vas a tener a alguien a tu lado que te apoye y que te brinde como ese colchón para que cuando caigas no te hagas daño. Un periodo con esta carta de la creatividad donde tienes que estar muy atento a tu energía, si eres artista, si te gusta cantar, si te gusta escribir, dibujar, pintar. Esto puede indicarte entonces que tienes como esa luz, esa llama que te invita entonces a poder tomar decisiones, a generar algo de creatividad si trabajas en publicidad, mercadeo, o puedes ponerlo en práctica también en cualquier aspecto de tu vida, donde te indican de que buscas maneras creativas o diferentes de hacer las cosas en tu vida. O de, por ejemplo, si tienes niños que les hace dificultad comer, que no les gusta comer, pues buscas una manera creativa de hacer que las cosas monótonas ahora tengan como esa energía de jovialidad, de diversión, de pasarla bien. Y wow, la carta tan poderosa de la abundancia que sale para ti esta semana te habla de una energía donde te vas a estar sintiendo que tienes grande abundancia en tu vida, donde sientes tal vez de que has logrado ciertas metas, has logrado avanzar, logrado progresar, donde si algún momento no te sentías que tenías a tu alrededor o en ti cosas lindas, ahora lo vas a hacer. Y puede ser también que este grupo de personas que van a estar a tu alrededor te hagan ver que lo que tú sentías que no era progreso, lo que tú sentías que tenías
y que no estabas valorando, ahora sí vas a poder valorarlo. Entonces viene como ese renacimiento espiritual donde ahora tú vas a estar contento con las cosas que tienes. Y eso no quiere decir que vas a ser mediocre, sino que vas a estar dando agradecimiento por las cosas que tienes en estos momentos y también por las que no tienes, por las que no han llegado. Porque hay alguna razón por la cual ciertas cosas que tú quieres todavía no se han manifestado, porque el universo, Dios, siente que no es el momento todavía para ti. Vamos a aclarar estas cartas de Somos el Mundo, la carta de la creatividad con la carta de la integración y la carta de la abundancia con la carta de el valor. La carta de Somos el Mundo la aclara la carta del momento a momento. Y el mensaje que recibo para ti es que tú tienes que adaptarte a la situación que se está viviendo el día de hoy, a la situación que estás viviendo tú, mis guerreros de Virgo, mis guerreras de Virgo, como individuo. Y que en la medida que tú adaptes esa energía de lo que estás haciendo en estos instantes, de esa misma manera tú vas a poder progresar. Y esta adaptación puede tener que ver cómo buscar una nueva manera de adaptarte a tu pareja, de buscar una nueva manera de adaptarte en el trabajo, con tus hijos, e incluso de desarrollar algún tipo de proyecto por medio de esa creatividad, donde tú ahora ofreces servicios en base a esta nueva normalidad, como le están llamando, donde adaptas entonces y generas tal vez alguna aplicación, creas algún producto, trabajas desde casa, haces algo innovador que es lo que te va a llevar a esa abundancia. Y para poder obtenerla necesitas tener el valor de pararte firme, pararte en contra de la marea y de decir esto es lo que vamos a hacer. Yo veo que tú con esta carta de la integración, que aquí aclarando la creatividad, es como si tú estuvieras pensando en unir dos mundos distintos, dos personas, dos entidades, dos situaciones, dos empresas. Tú vas a tener esa idea y tienes que tener el valor de presentar este proyecto, presentar esta idea, donde vas a estar fusionando dos situaciones, dos empresas, dos negocios, dos personas que no, por lo general, van juntas. Y que en la medida que tú te adaptes al presente, tú vas a lograr obtener eso que estás deseando, ese sueño, esa inspiración que vas a estar teniendo. Y esto lo vas a lograr en la medida que tú sueltes la energía, en la medida que tú no tengas esta intención de avaricia, que no creo que la tengas, pero solo por decirte que en la medida que tú te abras y compartas y que te atrevas a dar la mano o a recibir la mano, recibir ayuda de otras personas, logras estos objetivos. Y estos objetivos podrían también tener que ver con dos personas que son de dos mundos completamente distintos, pues te sale la carta de los amantes o los enamorados, porque aquí hay mucho amor también para ti. Esto que tú estás haciendo es algo que te apasiona, que viene del centro, viene de tu corazón, y es algo que tú vas a hacer con mucha pasión, con mucho amor, con mucha entrega. Y el hacer eso con mucho amor y con mucha entrega, este nuevo proyecto, esta nueva relación que quieras llegar a tener, wow, va a dar grandes resultados, ¿eh? Tal vez algunos de ustedes ya tenían algo de eso en mente y esta parte de la lectura es simplemente para darte el valor, como te lo dice aquí esta carta, de que lo hagas. Tal vez estés pensando en hacerle una propuesta a una persona o una propuesta con respecto a trabajo, al gobierno, a una entidad privada. Hazlo. Vamos a ver qué otros mensajes hay para ti ahora con las cartas del tarot. Estoy utilizando las cartas de Rider-Waite, las clásicas, por decirlo de esa manera. Tienes la carta del Caballero de Espadas, la carta del 2 de Oros y la carta del Caballero de Oros. El Caballero de Espadas te habla acerca de un proceso en el cual tú tienes que ir hacia adelante, darlo todo. Podría también estarte hablando de una persona que viene a tu vida a brindarte cierto apoyo o a luchar por ti. Te habla de luchar, de que tienes que dar la fuerza, tienes que echar hacia adelante. Podría representar una persona que viene con interés romántico a tu vida, que quiere luchar por ti, quiere ayudarte, quiere darte la mano. Recuerda que en el centro tenías la carta de los amantes. El 2 de Oros te habla de la necesidad de buscar un balance o estabilidad en tu vida. Y que necesitas entonces establecer prioridades, poner tus cosas en orden, encontrar ese balance para poder entonces moverte hacia adelante. Y el Caballero de Oros, tienes a dos caballeros aquí, ¿eh? El Caballero de Oros te habla acerca de una oferta que podría estarte llegando tanto de trabajo como en el amor o una oferta que tú quisieras presentar.
Hay algunos tal vez que tienen ciertas ideas en estos instantes que están un poco mezcladas, está un poco enredado, puedes sentirte así un poquito enredada, enredado con muchas ideas y necesitas tomarte un tiempo durante esta semana para empezar a escribir todas esas ideas de esos proyectos, esas cosas que quieres hacer, para que puedas entonces presentarlas y encontrar la solución que tú estás esperando. Mira, para algunos de ustedes, algunos muy en particular, hay un mensaje aquí donde parece que están jugando con dos personas o tienes a dos personas interesadas en ti en el limbo. No les has llegado a decir o a tomar o dado una respuesta. Aquí pueden haber dos caballeros o dos mujeres, dependiendo de ti, tu gusto, que están esperando a que tú les des una respuesta y tomar una decisión. Tal vez ellos no sepan esto, tal vez solamente tú eres quien tienes esta idea. Y por lo que yo veo en estos instantes, estas personas podrían estarse yendo de tu lado porque ambas te están dando la espalda. Así que tienes que adaptarlo a ti. Para unos tiene que ver con el trabajo, para otros tiene que ver con una decisión que están esperando dos personas que tú tomes. Tal vez ellos están conscientes de eso, o uno lo está y el otro no. O tal vez tú eres la única persona que estás consciente de que hay dos personas que sientes tú que tú estás jugando con ellos, o podría ser que ellos están jugando contigo. Así que muy atento, ¿eh? Vamos a aclarar esta carta del caballero de espadas. Tienes la carta del papa. Uy, tienes otro caballero aquí, el caballero de copas. Y tienes la carta del 3 de oros. Bueno, Virgo. La carta del papa, aclarando al caballero de espadas, te habla aquí de una persona, una situación que involucra las creencias religiosas, las creencias espirituales, o podría estar involucrando también las situaciones con las leyes. Y veo más que todo esto como si fuese una energía de este caballero que es más espiritual, más religioso, pues estamos hablando de la energía del amor, mientras que este caballero de acá, el caballero de oros, tiene el 3 de oros, que me habla de una energía de triángulos amorosos, de una energía donde podría estar comprometido, donde podrían estar casados. Aquí parece que hay un triángulo amoroso un poquito peligroso para algunos de ustedes, ¿eh? Así que muy atentos, porque podría ser que alguien que te interesa está en una relación, podrían estar casados o podría estar en una relación, o tú podrías estar en una relación y te interesan dos personas más. Tienes que tener mucho cuidado con la decisión que vayas a tomar, porque esto podría perjudicar tus energías de cierta manera, ¿eh? Y aquí tienes un tercer caballero, que es el caballero de copas. Me habla de una persona un poquito más centrada, un poquito más emocional. Y esta persona marca que es la persona que es correspondiente para ti. Así que si algunos de ustedes en estos momentos, mis guerreros o guerreras de Virgo, se encuentran en un triángulo amoroso, y esto podrían ser tres personas que te gustan, tres personas con las cuales podrías estar saliendo, si tienes que tomar una decisión de con cuál quedarte, es con el caballero de copas, el que es mucho más emocional, el que es de un signo de agua. Esa es la persona que te conviene, lo marco como una persona un poco más joven que tú, una diferencia de edad, y con este 3 de copas aquí marca que definitivamente esa es la energía del que te corresponde. Ni el caballero de espadas, que es de un signo de aire, no es conveniente, ni tampoco el caballero de oros, signo de tierra, tampoco te conviene, porque ambos parece que están en una relación. El conveniente es el caballero de copas, el signo de agua, que ese podrías estar conociéndolo, si no lo has conocido todavía, más adelante, ¿eh? Me mantienen al tanto de cómo se dan esas cosas. Así que para algunos de ustedes hay un triángulo amoroso fuerte en tu vida. Vamos a utilizar las cartas del tarot de después para ver qué viene después para ti. Wow, esta carta se voló. Wow, mira, tienes a la rueda de la fortuna. La carta del diablo, y tiene todo el sentido después de lo que vimos con ese triángulo amoroso, ¿eh? Mira, la carta de la rueda de la fortuna te habla de un giro que se va a estar dando a tu favor, ¿eh? Un giro de 180 grados que va a dar una situación, que va a dar una energía, una situación en tu vida. Y lo que me llama la atención es esta carta del diablo. Si te fijas, estas personas están teniendo actividades íntimas, así que eso podría estarte hablando de una energía donde podrías estar sintiendo tentaciones, podrías estar teniendo actividad en la intimidad, que podría de alguna manera u otra mantenerte solamente encerrado, encerrada en esa energía, en ese círculo,
y esa persona tal vez con la cual estás teniendo intimidad parece que solamente quiere eso, no está buscando más allá. En la carta del 10 de oros, que es una carta maravillosa, te habla de dinero ahorrado, te habla de fortuna, te habla de finanzas. Aquí definitivamente marca muy bien esto, esta energía donde la rueda de la fortuna gira finalmente a tu favor, donde te van a llegar entradas de dinero, entradas monetarias. Ok. Y para otros, definitivamente esto puede indicar de incremento en tus ahorros. Mira, ustedes saben que yo les doy el mensaje como lo recibo, yo tengo que darte el mensaje de la manera como me llega cuando lo estoy interpretando. Yo estoy canalizando energías para ti. Y esto no quiere decir que tú seas esta persona, pero aquí me están marcando de que hay una persona que podría estar cobrando por tener relaciones íntimas. Podría ser alguien con quien tú estarías conociendo, o podría indicarte también de que en algunos casos la energía podría ser tuya, o podrías tal vez estar pensando en hacer esto, o tienes una energía donde hay alguien a tu alrededor que tú conoces, puede ser una amistad, o puede ser, como te indico, alguien con quien tú estás saliendo, que parece que esta persona no te ha dicho la verdad, y esta persona parece que cobra por tener relaciones íntimas. Tal vez eso afecte tu manera de ver a esta persona. Marco a esa persona con un signo de Escorpio, ¿eh? Igualmente puede tener ese signo de Escorpio dentro de su carta natal como ascendente o como signo lunar, pero lo marco o la marco a ella con esas energías de Escorpio. Tienes la carta del loco, lo que pasa es que no te has estado dando cuenta de lo que sucede. Veo una energía donde tú has estado distraído o distraída por otras cosas. Y aquí nuevamente tienes a dos personas peleándose por ti. Dos personas que están llamando tu atención, están buscando demostrarte lo que sienten por ti o el interés que tienen físico, pero tú estás distraída, estás distraído, estás mirando hacia otros casos. Mira que, por eso es que este es el tarot de después, me gusta porque me ayuda a ver ciertas cosas más allá, y habla de que hay algunos de ustedes que no se están percatando de esta energía, de esta persona, o por qué esta persona está tratando de llamar tu atención o de luchar, esta persona que tiene una doble vida, por decirlo así, ¿eh? La carta de la luna aquí me está indicando de que es un momento y un proceso de regresar a ti, regresar y reconectar con lo básico, con tus raíces, con tu tierra, con tu pueblo, con tu nacimiento. Y para algunos de ustedes tal vez esto te está indicando de que tu fortuna y el éxito en tu vida, pues para algunos, si has estado pensando en regresar a tu tierra, está allí. De que tu felicidad y tu triunfo en la vida está en regresar a tu tierra donde naciste, donde te criaste todo el tiempo, especialmente para aquellos que están viviendo fuera de sus países. Y veo esa energía entonces de que es necesario para ti regresar a tu tierra, si lo has estado pensando, ¿eh? Para algunos de ustedes que han estado pensando en regresar a su tierra porque tienen una oportunidad allá, va a ser recomendable que lo hagas. Vamos a ver cuál es el mensaje que tienen para ti los ángeles en estos instantes. Tienes la carta de la abundancia. Nuevamente la abundancia. Te ha salido 2 veces la carta de la abundancia. Aquí hay mucho dinero que viene para ti. Una energía también de romance. Y que tienes que ser certero. Esos son los mensajes que te dan tus ángeles en estos instantes. Abundancia te lo ha marcado 2 veces. Que puede ser abundancia con respecto a este nuevo proyecto, abundancia en el amor o abundancia de gente que está interesada en ti. Porque ahí te salieron ese triángulo amoroso de esas 3 personas que quieren contigo. Recuerda que uno de ellos es la persona que te conviene porque vas a tener mucho romance, y hay otras personas allí que tienen una doble vida también, ¿eh? Que tienes que ser certera en tus decisiones y que no te eches para atrás, porque algunos de ustedes podrían estar tomando una decisión tal vez con respecto a estas 3 personas y al final tú como que, pero como que todavía me gusta, voy a darle un chance más, y al final no haces nada, te quedas estancada, pierdas alguna oportunidad, ¿no? Vamos a ver cuál es el consejo de amor que te dan los ángeles del amor en estos momentos. Esta es la primera carta que quiere hablarte. Te habla de atracción. Esta puede ser una atracción que tú sientes por estas personas o que estas personas sienten por ti, Virgo. Es como si fuese un nuevo despertar, como si ahora tuvieses como una gran luz interna que atrae muchas miradas a ti. Y te sale la carta del matrimonio, que para algunos de ustedes podría indicarle que dentro de este triángulo amoroso podría estar el amor de tu vida con quien te vas a casar,
o que algunas de estas personas podrían estar casadas exactamente como te lo indiqué en la lectura, que ahí marca una persona con la carta del Papa, uno de los caballeros, si no me equivoco era el de espada, que marcaba con la carta del Papa casado, y el otro caballero, el de oros, en triángulo amoroso, con el 3 de oros que te había salido allí. Pero aquí tienes energía de matrimonio, tienes que adaptarlo a ti, ¿eh? Porque esta situación aquí te dice involucra matrimonio. Puede ser que te vayas a casar con uno de ellos o con una de ellas, o que ellos estén casados. Y te indica aquí de que va a ser seguro para ti amar en el futuro. Tienes que abrir tu corazón, tienes que dar esa energía de amor, recibir esa energía de amor y mantenerte siempre conectado con el romance y con la atracción en tu vida. ¡Qué maravilla! Déjame saber qué te ha parecido esta lectura, pues dejándome tus comentarios y tus deditos para arriba. Te invito a suscribirte, a activar la campana para que te lleguen todas mis notificaciones. Ha sido un honor el poder atenderte en esta lectura. Te mando un fuerte abrazo. Espero leer tus comentarios, es la parte más feliz de mi día y te decreto muchísima luz y progreso.